Hola estudiantes de ICB2, comenzamos aquí lo que es la última unidad del programa del curso, que es una ampliación de los conceptos que hemos estado viendo en la segunda parte de este semestre, enfocados en comunicación entre células. Vamos a ver en esta clase, vamos a cambiar el nivel y vamos a ver en esta clase lo que son conceptos relacionados a comunicación entre organismos. Ustedes tienen que focalizar esto de manera de poder hacer las analogías entre ambos tipos de comunicaciones que cubrimos en este curso y a su vez poder hacer conexiones en la unidad de este mismo curso que vieron en cuanto a conceptos en ecología. Vamos a ver ahora un video bastante viejo y simple, pero extremadamente ilustrativo. Lo que van a ver al principio en este video son dos animales, dos polillas, una marcada con el símbolo de macho, otra marcada con el símbolo de hembra. Aquí tenemos al macho mirando hacia la derecha y más distante tenemos a la hembra también mirando en esa dirección. El investigador aquí ha comenzado a hacer girar un ventilador y lo que vemos es que el macho empieza a moverse. Empieza a moverse en dirección a donde está el ventilador, que a su vez está en la misma dirección que la hembra. Este movimiento del macho es bien direccionado, en contraviento. Y justamente en contraviento es donde está la hembra, a quien en este momento está encontrando. Y cuando la encuentra, hace una serie de movimientos muy estereotipados que no vamos a ver, de comportamientos que en definitiva van a llevar a que el macho copule con la hembra y así puedan reproducirse y producir la progenie. Aquí estamos viendo la parte donde macho y hembra están copulando. Ahora lo que ven en este video es a la investigadora tomando una hembra desde una placa de Petri, apretando el abdomen por donde sale algo que ella pone en un círculo que también está cerca del ventilador como estaba antes la hembra. Prende el ventilador y en ausencia de la hembra, pero habiendo tocado con la hembra ese espacio anterior al ventilador, el macho hace el mismo comportamiento, se mueve en contraviento en dirección ahora a donde está lo que se tocó de la hembra. Y busca, en realidad está buscando a justamente la hembra probablemente, pero no la va a encontrar porque allí no está. ¿Qué vimos entonces en el video de recién? Vimos como un macho que está, digamos, de espaldas a la hembra, una vez que se prende el ventilador, es capaz de girar y caminar en dirección a la hembra y encontrar a la hembra para copular. El hecho de que esto suceda nos está indicando que de alguna manera la localización inicial de la dirección en la que está la hembra no está dada por señales visuales, porque el macho estaba, digámoslo así, de espaldas a la hembra. Sin embargo, empieza a haber un comportamiento de moverse hacia la hembra cuando el ventilador se inicia, cuando el aire llega al macho. Esto nos estaría indicando que ese aire que va del ventilador al macho pasando por la hembra probablemente esté arrastrando alguna sustancia química proveniente justamente de la hembra, que es la que es detectada por el macho y que resulta atractiva para el macho. Y es por eso entonces que el macho empieza a desplazarse en dirección a la hembra que está a contraviento. En realidad, en dirección a justamente la sustancia que le está trayendo el viento. De esta manera, estaríamos viendo que una sustancia química, probablemente proveniente de la hembra, es la que está causando el comportamiento del macho para acercarse a ella y así poder copular con la hembra.
El siguiente experimento, muy sencillo que se hizo en el video, mostraba entonces cómo la investigadora tocaba con el extremo de el abdomen de la hembra, una posición igual a donde antes estaba la hembra delante del ventilador, y que cuando prendía el ventilador lograba el mismo tipo de comportamiento de parte del macho, de manera tal que el macho se desplaza a contraviento, ahora en ausencia de la hembra, hasta el lugar donde se tocó con el sustrato, con el abdomen de la hembra. ¿Esto qué nos estaría indicando? Por un lado nos estaría reforzando que el hecho de que el macho se mueva en dirección a donde estaría la hembra no está mediado por señales del tipo visuales. Y estaría reforzando la idea de que lo que permite el macho moverse hacia donde está la hembra es justamente una señal química probablemente emitida por ella. Señal química que es transportada por el viento, de manera que el macho se mueve a contraviento, moviéndose así en dirección a la fuente que emite esa sustancia atractiva. Esa sustancia atractiva, como se da a entender en el segundo experimento súper simple que se hace, proviene de justamente unas glándulas que están en el abdomen de la hembra, que la hembra es capaz de sacar hacia afuera. Aquí ven lo que es un tejido de típico aspecto glandular, y es a partir de esas glándulas que es emitida la sustancia que es atractiva. Cuando una sustancia la utiliza por diferentes sexos de una misma especie para que haya una atracción entre sexos, en este caso la utiliza la hembra para atraer al macho, le denominamos feromona. Las feromonas, en este caso, como lo que establecen es un tipo de comunicación donde terminan por haber un encuentro sexual, serían feromonas sexuales. Pero hay muchos otros tipos de feromonas. Por ejemplo, las hormigas. ¿Por qué las hormigas son capaces de hacer caminos que van desde el nido, donde ellas viven, hasta fuentes de alimento y luego de las fuentes de alimento de vuelta hacia el nido? ¿Por qué? Porque la primera hormiga encontró una buena fuente de alimento, luego vuelve a la entrada del nido dejando un rastro también con su abdomen que va a indicar ese rastro al resto de las compañeras de su nido, que es siguiendo esa dirección que está dada por una sustancia química, van a encontrar una buena fuente de comida. En ese caso también sería una feromona porque establece un canal de comunicación entre miembros de la misma especie, y particularmente se le denominan feromonas de camino en este caso en particular. Hay muchos otros tipos de feromonas, por ejemplo, feromonas de agregación, que justamente determinan los agrupamientos de determinados animales. Entonces, las feromonas son señales químicas utilizadas entre miembros de la misma especie en la naturaleza, que establecen comunicación y que median interacciones entre ellos. Interacciones que son beneficiosas para ambos tipos de organismos que participan en la producción y detección de la feromona. En el video que les mostré, los animales que se filmaron son hembra y macho de Bombyx mori, una polilla que probablemente algunos de ustedes conozcan y que hayan criado cuando pequeños en la escuela como ejercicio, es la polilla de la seda. Y en particular la feromona que la hembra sintetiza y emite para atraer a los machos a distancia es esta molécula que está aquí, que lleva el nombre de fantasía de bombicol, justamente derivado del género de la especie. El bombicol es una molécula bastante sencilla, un alcohol lineal primario con dos dobles enlaces en su molécula. Y es esta sustancia la que la hembra emite desde el extremo de su abdomen, y entonces el macho a distancia detecta y es capaz a contraviento de moverse hasta la fuente, que justamente es la hembra. De manera tal que
Si hacemos una analogía con lo que acabamos de ver y con las unidades anteriores, con comunicación celular. En comunicación celular, ¿qué teníamos? Teníamos una célula señalizadora capaz de emitir una sustancia señal que tenía una determinada información. Esa sustancia señal podía ser detectada siempre que la célula tuviera los receptores por las células dianas. La consecuencia de la detección de esa señal que contiene algún tipo de información era la generación justamente en la célula diana de una respuesta a esa información. Respuesta que en el organismo se podía traducir en un cambio fisiológico o en un cambio de comportamiento. ¿Qué vimos ahora con la hembra de von Bixmori y el macho de von Bixmori? Vimos un tipo de comunicación en la naturaleza, la comunicación que se establece entre organismos. ¿Quién era el organismo señalizador en este esquema de comunicación? La hembra. La hembra que emitía ¿qué señal? El bombicol, la feromona sexual. ¿Qué información tiene esta señal? Tiene la información de acá hay una hembra, ¿sí? Acá hay una hembra que está madura para copular y entonces necesita encontrar un macho. Esa señal es transmitida por el viento, es llevada por el viento a todos los lugares que vaya el viento. En aquellos lugares donde haya un macho de la misma especie que tiene los receptores apropiados para el bombicol, que será entonces el organismo diana, ahí hará su efecto en este organismo diana, en esos receptores que tiene el macho. Que a propósito, los receptores para sustancias volátiles en los insectos están en las antenas. Las antenas son como nuestras narices. Son los órganos capaces de detectar sustancias volátiles que hay en el ambiente. La detección entonces en el macho del bombicol va a producir una respuesta en ese organismo, que en este caso en particular es la respuesta de movimiento a contraviento hacia la fuente, hacia el origen de la señal del bombicol, de manera tal que esto le permite encontrar a la hembra, copular y reproducirse. Pero las feromonas sexuales, como el ejemplo que acabamos de ver, no son los únicos ejemplos en la naturaleza que establecen comunicación entre organismos. En el caso de las feromonas, como dijimos, establecen comunicación entre organismos de distintas especies. Pero hay comunicación que se da entre organismos de diferentes especies. Quizás el ejemplo más claro de todos respecto a comunicación química entre organismos de distintas especies está dada por lo que es la polinización. En la polinización, el organismo señalizador es, por ejemplo, una flor. Una flor que, ¿qué señales emite para atraer a sus polinizadores? En este caso hay una combinación de señales que tienen que ver con los aromas de las flores, que son sustancias volátiles, químicas, y una combinación de sustancias visuales, que son pigmentos, que en el fondo la base también tienen determinada química. Esas señales son percibidas por un organismo diana, como por ejemplo una abeja, pueden ser otro tipo de polinizadores, y la detección en estos polinizadores de las señales provenientes de las flores hace que se acerquen a estas flores. Este acercamiento, por ejemplo, vuelo direccionado hacia la flor, es el comportamiento del organismo diana, en este caso el polinizador. De manera tal que la llegada a esta flor le va a acarrear a este organismo polinizador un premio, diríamos. Tiene alimento, tiene néctar, tiene polen en esa flor. ¿Por qué la flor gasta energía en alimentar a este organismo polinizador, en atraer también las señales que produce energéticamente son costosas? Porque en realidad la flor recibe un beneficio de esta llegada del polinizador, que es justamente que se dé el proceso de polinización.
El polinizador, una vez de tomar los alimentos que va a utilizar, a su vez queda con el polen de esa flor y al tocar otras flores va a permitir que este polen toque otras flores y que se dé la fertilización entre las distintas flores. De manera tal que aquí tenemos un sistema de señalización entre organismos de distinta especie, donde también ambos organismos se benefician por el hecho de esta interacción química, de esta interacción mediada por sustancias, por ejemplo, volátiles, mediada por pigmentos. Antes de seguir con lo que es comunicación química entre organismos en la naturaleza, dejar claro que los mecanismos de comunicación en la naturaleza son variadísimos y que las señales que utilizan los organismos para comunicarse entre sí no son todas señales químicas. Hay señales visuales, hay señales eléctricas, hay señales auditivas, hay señales táctiles y todos ellos establecen comunicación mientras que se dé que el organismo que es el organismo señalizador genere mediante esas señales en el organismo diana alguna clase de comportamiento. Va a ser comunicación esa interacción siempre que sea adaptativa, siempre que la interacción sea favorable a ambos organismos. Hay en la naturaleza otras interacciones mediadas por sustancias químicas que no necesariamente favorecen a ambos organismos participantes de la interacción. Y en ese caso ya no le aplicaríamos el término comunicación, pero sí es una interacción mediada por sustancias químicas. Como decíamos entonces, la comunicación necesita señales y esas señales son muy de distintos tipos. Para insistir un poquito más, por ejemplo, otro tipo de señales que utilizan organismos en la naturaleza son señales del tipo auditivo, como el canto de los pájaros. El canto de los pájaros es típico de cada especie. Tiene una frecuencia en función del tiempo que es distinta para la especie A respecto que para la especie B. Y justamente esas diferencias es lo que da la información de que este es el canto de tal especie y este es el canto de otra especie. En el caso, por ejemplo, de la emisión de sustancias volátiles. Las sustancias volátiles, como es el caso de los olores, son también típicos de cada organismo que los produce. Por ejemplo, el olor característico de las bananas corresponde a ésteres de cadena corta particularmente. El acetato de isoamilo es algo que le da la característica al olor a las bananas. Otro acetato, el de etilo, le da la característica a las peras en su olor. Luego tenemos acetatos que ya con compuestos aromáticos, como es el acetato de fenilo, otra estructura bastante simple, característica de determinadas flores. Todas esas sustancias, en este caso en particular, las tres sustancias químicas que estamos viendo, son sustancias volátiles. ¿Qué quiere decir que son sustancias volátiles? Que tienen una baja presión de vapor a presión atmosférica y por lo tanto parte de lo que está en el fruto, la flor, pasa justamente a fase vapor, pasa al aire y es desde el aire que podemos detectarlas. Por ejemplo, podemos detectar los olores con nuestras narices. A su vez, el hecho de que sean volátiles permite determinado tipo de análisis, como el que se está mostrando a la derecha, que son cromatografías en fase gaseosa, que lo van a ver más adelante en la carrera. Pero bueno, la comunicación necesita señales y específicamente en esta parte vamos a estar hablando de comunicaciones mediadas por señales del tipo químico. Entonces, cuando hablamos de señales químicas que establecen relaciones entre organismos en la naturaleza, y en particular si esas relaciones son relaciones del tipo de comunicación entre organismos,
el campo de estudio que se dedica a eso es la ecología química. Entonces, ¿qué es la ecología química? Es el estudio de la química, de los productos naturales, de organismos, de cualquier tipo de organismos en la naturaleza, por ejemplo, de plantas e insectos, pero es un estudio que tiene particular énfasis no en la descriptiva puramente, por ejemplo, de la estructura de una molécula, no, tiene un énfasis en lo que es la interacción que se establece, que se media por ese producto natural, por esa sustancia química. Y en general va a estar estudiando procesos de comunicación química entre organismos. Es este tipo de estudios el que hacemos nosotros en el Laboratorio de Ecología Química de la Facultad de Química, laboratorio al cual pertenecemos la mayoría de los docentes que hemos dictado este curso de ICB2. Uno de los tipos de sustancias que se estudia en nuestro laboratorio son justamente las feromonas. Las feromonas, ¿qué son? Son sustancias químicas que actúan como señales entre individuos de la misma especie, que establecen una relación entre ellos, una interacción que es beneficiosa tanto para el emisor de la feromona como para el receptor de la feromona. Y si pensamos en las feromonas sexuales, y en general pensemos en ellas como ejemplo, pero esto es verdad para muchas otras señales químicas. ¿Cuál es una de las grandes ventajas de las señales químicas? Aquí se está mostrando un atardecer, un anochecer en un bosque donde empieza a haber poca luz. ¿Qué pasa cuando empieza a haber poca luz? Hay un gran tipo de señales que existe en la naturaleza que ya no funcionan, que son las señales visuales. Siguen funcionando otro tipo de señales, las señales auditivas siguen funcionando. Y también lo hacen las señales químicas. Es así que en un contexto de ausencia de luz, una hembra puede estar, por ejemplo, en un árbol, emitiendo la feromona, que es llevada por el viento a distancia, y a esa distancia puede haber algunos machos que van a volar, como explicamos antes, a contraviento, hasta alcanzar donde está la hembra. Entonces, las señales químicas tienen algunas ventajas. Por ejemplo, esta es una. Pueden funcionar en ausencia de luz cuando las señales visuales no funcionan. Por otro lado, el otro ejemplo que vimos, el de la atracción de las flores a sus polinizadores, por medio también de sustancias del tipo volátil, constituye lo que se conoce con el nombre de alomonas. Las alomonas son sustancias químicas que actúan como señales entre individuos de distinta especie. En este caso, en el caso de la interacción de polinizadores, estas alomonas establecen una relación que es beneficiosa tanto para el emisor como para el receptor, tanto para la flor como para la abeja. No todas las alomonas establecen este tipo de relación, pero no vamos a ver todo lo que estudia la ecología química, solo algunos ejemplos que justamente estén en el contexto de comunicación entre organismos. El campo de la ecología química se ha desarrollado muchísimo en lo que tiene que ver con la química, tanto de insectos como de plantas. Y esto no es azaroso. Un poco responde también a su enorme peso en la biodiversidad de nuestro planeta. Aquí hay un par de gráficos donde puede haber subestimaciones. En el primero se muestra lo que representan los insectos en todo lo que es la biota de la Tierra. Ahí probablemente la subestimación está dada por los microorganismos, que han de ser más que los que se indican, pero como se ve, de cualquier manera, los insectos son la mayoría de la biomasa de la Tierra. En el segundo gráfico, a su vez, se ve que entre los animales, otra vez, los insectos son la mayoría de la biomasa de la Tierra.
Y una de las razones por las cuales se cree que los insectos son tan exitosos evolutivamente, y es justamente este éxito evolutivo el que ha llevado a esta gran diversidad de especies entre los insectos, es justamente esta capacidad de interrelacionarse a través de sustancias químicas. No la única, hay muchas otras que trascienden a lo que vamos a ver en este curso. A su vez, esta enorme cantidad de especies de insectos deben alimentarse, ¿sí? Todos los insectos, igual que todos los organismos, deben alimentarse. ¿Y cómo se alimentan los insectos? Los insectos, desde el punto de vista de las dietas que utilizan, hay de todo tipo. Hay omnívoros, hay herbívoros, ¿sí? Hay carnívoros. Y en particular, en el caso de los herbívoros, los insectos son nuestros grandes competidores por los recursos que producimos. Es así que muchos insectos, siendo nuestros competidores, se constituyen en lo que denominamos plagas. Podríamos entonces preguntarnos para qué sirve investigar en feromonas. Y esta clase en realidad es en beneficio sobre todo de aquellos que siguen la carrera de químico agrícola. Por ejemplo, investigar en feromonas, aparte de generar conocimiento básico, que de por sí es absolutamente esencial y es la única manera de que la ciencia avance, generando conocimiento básico, más allá que después esto lleve o no a una aplicabilidad. Aparte de eso, justamente si el estudio de feromonas llega a alguna aplicabilidad, podría eventualmente desarrollarse métodos alternativos de control de plaga. Ustedes saben que históricamente, cuando competimos contra insectos plaga específicamente y contra otros tipos de organismos que consumen lo que nosotros producimos para nuestro consumo propio, se han utilizado plaguicidas, en el caso de los insectos, insecticidas, que han terminado por ser sumamente tóxicos, no solo para el organismo que se quiere eliminar, para la plaga, sino para otros organismos benéficos, por ejemplo, los polinizadores. Son tóxicos para el trabajador que los aplica. Son tóxicos para los consumidores cuando dejan residuos en lo que se consume. Son en general para el medio ambiente muy detrimentales. Desde donde se aplican pueden llegar, por ejemplo, a cursos de agua y allí a su vez afectar a tanto flora como fauna de esos cursos de agua. Y estos métodos entonces se han usado por mucho tiempo causando todos estos prejuicios. Pero además de causar estos perjuicios, ocurre que ha habido, en muchos casos de plagas, el desarrollo de resistencia a estos principios activos que se utilizan para eliminarlas. Por todas estas razones, cada vez más, y desde hace bastante tiempo ya, pero no desde larga data, se intenta en el mundo tratar de eliminar este tipo de control de plagas, sustituyéndolos por formas de control alternativos. Formas de control alternativos hay una gran variedad. Una posible viene dada por justamente lo que tiene que ver con el uso de feromonas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con el uso de feromonas? Porque las feromonas atraen a los organismos, como vimos en el video inicial y como vemos en esta foto. Imagínense, aquí tenemos un macho volando, esto es una foto de nuestro laboratorio, volando hacia este septo, un septo de laboratorio que está en un cilindro de vidrio, como ustedes pueden ver aquí.
Aquí no lo ven, pero del lado izquierdo hay un gran ventilador que está pasando aire a través de ese septo y llevándolo en dirección al insecto. Y es entonces el insecto que está volando a contraviento. ¿Qué es lo que hay en ese septo? Este es un macho y en ese septo se ha aplicado la feromona de la hembra de su especie. Esto demuestra lo que ya vimos al principio de las clases. Las feromonas, y en este caso particular, las feromonas sexuales, atraen. Y esto es un conocimiento generado desde la ciencia básica pura. ¿Sí? Cuando uno caracteriza una feromona, caracteriza la sustancia química, caracteriza el comportamiento de los insectos, en este caso, que utilizan esa feromona, por ejemplo. Todo ciencia bien básica. Sin embargo, estos conocimientos de la ciencia básica nos pueden llevar a hacer algunas aplicaciones. Aquí lo que les estoy mostrando en este campo es esta carpita. ¿Ven? Un triangulito. Un triangulito hecho de material plástico que en el piso de ese triangulito hay un papel engomado. Este sería el piso del triangulito. Y en ese papel engomado lo que se está mostrando, en esta foto en particular, es que está lleno de unas polillitas que han quedado pegadas. ¿Cómo es que esas polillitas han quedado pegadas en este piso de este triángulo? Bueno, este triángulo es lo que se conoce como trampas. Estas trampas pueden ser colocadas en el campo, en cultivos, y poner dentro de ellas un emisor, como el septo que vimos en la transparencia anterior, cargado de la feromona de una especie que, por ejemplo, se quiere monitorear si está o no en ese campo, se quiere monitorear su presencia, se quiere saber si hoy hay o no hay, o si empieza a haber en determinado momento, ¿sí? O se empieza a ver más o menos dependiendo de las circunstancias. Se colocan entonces estas trampas, con los pisos engomados y con un septo que emite la feromona, y a lo largo de los días se va viendo cuántos individuos quedan atrapados en las trampas, valga la redundancia, quedan pegados en este piso engomado, en qué momento lo hacen, y de esa manera se va construyendo lo que es la evolución de la aparición en el campo de estas polillas. ¿Por qué esa información es útil? Porque esta información, por ejemplo, nos permite saltearnos aquello de lo que se conoce como la aplicación de insecticidas a calendario. ¿Qué es esto? Esto es algo que, por ejemplo, en el cultivo tal, hay un esquema que, bueno, se pone el principio activo que controla tal polilla que la consume en el día 1 y luego en el día 12 y luego en el día 24 y así. Sin embargo, se hace este esquema de aplicación calendario sin saber si la polilla está en el campo. Si nosotros tenemos este tipo de dispositivos de trampa de monitoreo, lo que podemos ver es cuando empieza a aumentar la población de las polillas en el campo y aplicar solo cuando las polillas realmente están y cuando están en un número que es dañino, que no es tolerable para el cultivo, porque en números bajos no tienen por qué ser un problema. De esta manera, al evitar la aplicación de principios activos tóxicos de manera de calendario, se reducen muchísimo las aplicaciones y por lo tanto se reducen todos los efectos secundarios detrimentales que vimos anteriormente. Lo anterior era entonces un método de monitoreo de las plagas en el campo a través del uso de trampas con feromonas. Hay otras formas de utilizar las feromonas. En esta otra forma, bueno, lo que se está mostrando aquí es lo que ya vimos. Por ejemplo, la hembra está en un árbol de producción, un manzano, digamos, emite la feromona, el macho vuela a contraviento, termina por encontrarla, allí copularán, se reproducirán, la hembra pondrá los huevos, de los huevos emergerán las larvas que se alimentan del cultivo.
La otra forma de utilizar las feromonas es poner en los propios cultivos dispensadores de feromona, ¿sí? Están representados por estas cruces. Estas cruces es porque algunos dispensadores tienen justamente esa forma, cargados de feromona que estén emitiendo todo el tiempo la feromona. De manera tal que el campo de este cultivo está siempre con muchísima feromona en todo el campo, por todos lados. ¿Qué pasa? En este mar de feromonas, digámoslo así, una hembra que emita la feromona lo va a hacer como siempre, pero el macho que trate de encontrarla en realidad no va a saber qué rastro seguir con tanta feromona que hay en el ambiente. No va a poder seguir el rastro que deja la hembra porque hay por todos lados feromona. De manera tal que el macho queda confundido de dónde está la hembra. Justamente este método de control de plagas se denomina por confusión sexual. Se inhibe la reproducción porque se impide que el macho encuentre a la hembra por un proceso de confusión sexual al utilizar muchos emisores de feromonas en un campo. Al inhibirse la reproducción, la hembra no dejará huevos y de los huevos no emergerán las larvas que se van a alimentar de ese cultivo. Y esto que les estoy diciendo ocurre en Uruguay. La confusión sexual para determinadas plagas de frutales en Uruguay es un método muy utilizado. Existen aproximadamente en el año 2018 unas 3.700 hectáreas bajo este control, este tipo de control por confusión sexual, que eso es aproximadamente, en ese entonces era aproximadamente un 70% de la producción. Y este tipo de control por confusión sexual en realidad tuvo un gran aumento a partir del año 2012-2013, donde se pasó de haber únicamente un 3% de lo que era la producción a ya casi un 50% para llegar a estos valores tan altos. Y esto se dio gracias a la implementación de un programa que vino coordinado por el gobierno central. Esto no se hace solo, hay que coordinar que todos los productores hagan la misma práctica para que esto tenga éxito. Las interacciones químicas en la naturaleza son muchísimas y complejísimas. Vimos aquí el ejemplo de las feromonas, mencionamos el ejemplo de la polinización, pero muchas otras interacciones en la naturaleza están también mediadas por sustancias químicas. Por ejemplo, cómo un herbívoro encuentra la correcta planta hospedera de la cual alimentarse y poder completar allí todo su ciclo biológico de manera a asegurarse que haya una progenie y así se asegura la continuidad de la especie. Eso en muchos casos está mediado por sustancias químicas, por sustancias volátiles y sustancias no volátiles que las plantas emiten y que tienen, cuando el insecto las contacta, las puede detectar, que se constituyen en marcadores para el insecto para saber si esta es la planta apropiada o no para su desarrollo. A su vez, los insectos que se están alimentando en las plantas, por ejemplo, hacen que las plantas cambien su patrón de emisión de sustancias volátiles y emitan lo que se conoce con el nombre de HIPBs por su sigla en inglés, que son los volátiles inducidos por herbivoría. Esos volátiles inducidos por herbivoría se constituyen en estímulos para insectos carnívoros. ¿Insectos carnívoros de quién y por qué? Bueno, estos insectos carnívoros serán atraídos por esos HIPBs que está emitiendo la planta, que está siendo agredida por el insecto. ¿Para qué? Para que estos carnívoros consuman al insecto herbívoro que está agrediendo la planta. De manera tal que aquí hay un canal de comunicación entre la planta
y el carnívoro, entre la planta que es el primer nivel trófico y el carnívoro que es el tercer nivel trófico, que tiene como resultado que este carnívoro consume al segundo nivel trófico, evitando así el daño sobre la planta, el primer nivel trófico. Y todo esto está mediado por sustancias químicas y por esquemas de comunicación. En esto que les acabo de explicar, la planta sería la emisora de las señales HIPV, los carnívoros serían los organismos diana y la respuesta a esta detección sería el acercamiento a la fuente de los HIPV, donde van a encontrar a los herbívoros que son su fuente de alimento para estos carnívoros. Y así hay un montón de interacciones en la naturaleza, no vamos a mencionarlas todas, que están mediadas por sustancias químicas. Y son estas interacciones químicas, como les decía anteriormente, que son el campo de estudio de la ecología química. Campo de estudio que, como también he mencionado anteriormente, es lo que constituye los temas de investigación en nuestro laboratorio de ecología química, al que están invitados a ir si quieren saber más de todo esto. En general, el objetivo macro de todo lo que se hace en investigación en el laboratorio de ecología química tiene que ver con caracterizar procesos de comunicación química entre plantas e insectos. Hay otros organismos que se comunican químicamente, pero nosotros nos focalizamos más que nada en plantas e insectos. Esa caracterización se hace tanto desde el punto de vista químico, ¿qué quiero decir con esto? Se hacen las elucidaciones estructurales de las sustancias implicadas en las interacciones, y también desde el punto de vista biológico, se estudian los comportamientos, las respuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hace esto para generar, primero como ciencia básica, pero también para generar insumos que eventualmente puedan ser aplicados. Esto es, todos nuestros estudios tienen un énfasis en lo que es la resolución ambientalmente sostenible de problemas fitosanitarios. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, nosotros, en el último caso que les expliqué de las relaciones tritróficas, planta, herbívoro, carnívoro que se come al herbívoro. Si nosotros logramos caracterizar los HIPV de una planta que atraen al carnívoro de un herbívoro, podríamos utilizar estos HIPV en el campo, en esas plantas, para atraer carnívoros aún antes de la agresión por parte de los herbívoros de la planta, de manera de evitar esa agresión. Lo mismo con las feromonas que les mencioné anteriormente. Y bueno, y con esto más o menos quería darles un pantallazo muy somero de lo que es la comunicación en la naturaleza entre organismos, que a los efectos analíticos conceptuales se puede visualizar la comunicación entre organismos de la misma manera que la comunicación entre células, que hemos visto con mayor profundidad. Aquellos de ustedes que continúen con la carrera de químico agrícola van a tener un curso entero de ecología química. Aquellos que no lo hagan, igual lo pueden tener si la toman como optativa. En cualquier caso, todos ustedes son bienvenidos. Este es un curso teórico, el primero, y después hay un curso que es un curso de laboratorio. Y bueno, y con esto estamos terminando la parte expositiva del curso, si bien nos queda aún una clase de ejercicios. De cualquier manera, agradecerles ya, antes de la última clase, el haber seguido el curso, volverles a decir una vez más que estamos a disposición a través del aula para las consultas que crean pertinentes, y seguirles recomendando que se cuiden mucho, especialmente en estos tiempos que empiezan a complicarse, que tengan la responsabilidad que debe tener todo universitario. También decirles que esperamos verlos pronto, que
que primer año es un año complejo, que siempre desanima al estudiantado, después ya todo va mejor, así que vuelvan el año que viene. Este año fue especialmente complejo, pero bueno, yo espero, estoy segura que la mayoría de ustedes van a estar acá. Los dejo con este mensaje. Estoy segura que van a ser lo suficientemente valientes para volver. En nombre de todo el equipo ICB2, agradezco enormemente que hayan participado en este curso.